70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando, hermana Marisela? De Israel. No está hablando de la iglesia. Está hablando de Israel. Ojo aquí, por eso muchos se equivocan. Israel es una identidad y la iglesia otra. Y ahorita vamos a ver que Dios se divorció de Israel, que era la esposa de Dios, y se divorció. Ok. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cuándo es ese momento? Está diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, por eso esto hay que saber teología, ¿verdad? Porque Israel fue sometida a un cautiverio de 70 años. Y cuando vemos Daniel capítulo 9, Daniel está leyendo a Jeremías, leyendo las profecías que había hecho el profeta Jeremías, y en esas profecías, en el capítulo 9 de Daniel, se da cuenta que están terminando los 70 años de esa profecía. Y él le pregunta a Dios, ¿qué va a pasar? O sea, él empieza a tener un tiempo con el Señor, y es donde se le da esta profecía de 70 semanas. ¿En qué momento se empezó a restaurar Jerusalén? Eso está en Nehemías capítulo 2. Cuando el rey Ciro le dio la orden a Nehemías que fuese a edificar en Jerusalén. Desde ese momento, entonces dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, o sea, 69 semanas de años. Esas 69 semanas de años son 483 años. Desde ese momento, Nehemías capítulo 2, que se empieza a restaurar los muros en Jerusalén, hasta el momento que Jesús entró en Jerusalén en un burrito, se cumplieron matemáticamente 483 años. Ok, falta una semana. ¿Ve? Israel, Dios se divorcia de Israel, queda en la banca y viene la iglesia, que es otra entidad. ¿Ve? O sea, Israel es puesta a un lado y ahora nace la iglesia. Nacemos nosotros. ¿Ve? Entonces dice la palabra, en el versículo 26, dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok. Entonces mira lo que dice en el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de un pacto que va a ser el anticristo con Israel. ¿Ve? Pero eso es en la tribulación. Nosotros no estamos aquí. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok.
¿Cuál es el problema entonces? El problema es que queda una semana y esa semana tiene que ver Dios con el trato que Él tiene con Israel. Dios e Israel se divorciaron. Algunos dicen, ya Dios desechó a Israel, pero la Biblia dice que no. En Romanos 9, 10 y 11 dice que Dios no ha terminado con Israel. Algunos dicen que en la gran tribulación Dios va a purificar la iglesia. En realidad, en la gran tribulación Dios va a purificar a Israel. ¿Ve? Porque nosotros ya no estamos. Según lo que dice la Biblia. Ok. ¿Vamos bien? ¿O vamos enredados? ¿Vamos bien, sí o no? ¿Sí? Ok, Jeremías 3:8. La pregunta es, porque ahorita hay falsas doctrinas, ¿verdad? Es una de las falsas doctrinas son las raíces hebreas, que ha engañado a muchos y son hermanos, personas que estaban en la iglesia y ahora empiezan a hablar en hebreo. Yeshua HaMashiach, y si no es en hebreo no está bien, entonces están diciendo que la Biblia está mala. ¿Ve? Entonces, bueno, el que caiga en eso va a tener un problema porque va a caer en apostasía. En este caso, pierde la salvación. ¿Cuántos me entienden esto? Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dada carta de repudio. Carta de repudio es carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces vemos que Dios está divorciado de Israel, que era su esposa. Ahora tiene una novia. La iglesia. ¿Ven? Y esa novia se va a casar con el Señor en las bodas del Cordero. ¿Cuántos van entendiendo? Sí se va entendiendo, ¿verdad? Ok, vamos entonces. ¿Qué es la tribulación? Vamos a ver en Isaías 24, 3 al 6. Vamos a ver qué es la tribulación. Porque los profetas ya lo estaban anunciando. Esto fue anunciado hace 2700 años. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Aquí vamos a ver por qué. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque, en primer lugar, traspasaron las leyes. Segundo, falsearon el derecho. Tercero, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Sabe cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. ¿Aló? El matrimonio es un pacto. Que Dios nos ayude. Amén. No vamos a hablar del matrimonio. Entonces ven, la tierra va a ser devastada. ¿Ven? Es un periodo de 7 años llamado la Gran Tribulación. Eso es lo que falta de la profecía de las 70 semanas, que falta una semana. Ya se cumplieron matemáticamente las 69 semanas. Y esa profecía es importante porque se cumplió. ¿Cuántos me entienden? Entonces falta esa profecía que es sobre Israel, no sobre la iglesia. Do you understand? Es sobre la iglesia, no sobre Israel. No, pero sobre Israel, no sobre la iglesia. ¿Ve? Y ahorita está sucediendo algo. Por eso le digo que, bueno, Ronald Acuña se robó 70 bases y batió 40 jonrones.
¿verdad? Entonces estamos pendientes, ¿verdad? De cosas que suceden en el mundo y estamos metidos en internet, pero no estamos dándonos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo y que tiene que ver con las profecías de la Biblia. Por ejemplo, los países árabes le están pidiendo protección a Israel. ¿Ve? Y eso está en la Biblia. Eso se está cumpliendo. Entonces se está empezando a cumplir Daniel capítulo 9, versículo 27. ¿Cómo es posible que las naciones enemigas de Israel ahora quieran protección de Israel? ¿Ve? Las naciones árabes. Hay otra profecía que se está cumpliendo. Rusia, China, Turquía e Irán se están uniendo. Están haciendo alianza. Eso está en la Biblia, en Ezequiel 38 y 39. Después de tantos años, ahora se están uniendo. Porque la Biblia dice que se van a unir. Es más, le voy a decir algo más. Ucrania le pertenece a Rusia. Mejor no sigo. Mejor no sigo. Ajá. Proféticamente, Vladimir Putin no va a salir de Ucrania. O sea, Rusia se va a quedar con Ucrania. Porque Ucrania es Magot. Eso está en la Biblia. Pero, ¿qué hablamos de eso? Entonces uno empieza como a hablar de otras cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Vamos a ver un pellizquito de la gran tribulación. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Vamos a ver una de las primeras cosas que va a pasar. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué está diciendo ahí? Nosotros somos 8.000 millones de habitantes. En el primer guamazo va a morir 2.000 millones de personas. ¡Pastor! Sí, señor. En el primer guamazo, América desaparece. ¿Por qué América? Porque América no está en el plan profético de Dios. ¿Ve? ¿Qué está en el plan profético de Dios? Medio Oriente, Asia y Europa. América no. América tiene 1.100 millones de habitantes, desaparece. Pero nosotros ya no estamos aquí. ¿Ah? ¿O alguno se quiere quedar para la gran tribulación? ¿Ah? ¿No se quiere quedar? Ok. 21 juicios serán derramados sobre la tierra. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Los profetas del Antiguo Testamento, si usted lee los profetas menores, que son 12, ellos anunciaban el día de la ira del Señor. ¿Ve? Ya estaban anunciando que ese día vendría. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se está hablando tanto de esto en este tiempo? ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque
prácticamente toda la iglesia en la tierra, no sé si allá Yasmín lo ha escuchado allá en España, si lo escuchó a donde se congrega, hablar del rapto, hablar de estas cosas, pero toda la iglesia en la tierra está hablando de esto. Es un tema actual, esto no había pasado. ¿Por qué será? ¿Qué será lo que está pasando? ¿No será que estamos en los últimos tiempos? ¿Ah? ¿Aló? Ok. Daniel 12:4. Mire cómo dice. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esta profecía fue sellada para este tiempo. Vamos a leerlo desde el versículo 1, porque ahí dice, habla también de la gran tribulación. Vamos a leer el versículo 1, 2, 3. Daniel 12:1. Si tiene su Biblia, ¿verdad? Qué bueno. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto se escribió hace 2600 años. ¿Ve? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Mire esto. ¿Cuándo se creó el carro? ¿En el año de 1700? ¿En el año 1500? No había carro. En el 1700 no había carro. El carro se crea en el 1900. ¿Cuándo se creó el avión? La ciencia aumentará. ¿Cuándo está aumentando la ciencia? ¿Ve? Se crea el avión, empiezan a venir los inventos, la ciencia aumentará. ¿Qué pasó desde el año 70 para acá? El internet. ¿Qué pasó con los celulares? Bueno, ahora la inteligencia artificial. ¿Ve? Entonces, una pregunta, ¿esa profecía se ha cumplido? Sí. La ciencia aumentará. Ahora, la profecía del tiempo del fin fue sellada hasta el tiempo del fin. Por eso, ¿qué significa que fue sellada? Que no había la suficiente iluminación, o sea, que no se comprendía lo que decía la palabra. Porque en la palabra está la profecía. Y no había la iluminación del Espíritu Santo para comprenderla. Es igual. Yo estaba sentado con alguien hace poco tiempo. Estaba sentado con alguien y le estaba explicando Éxodo, el tabernáculo y Hebreos. Y yo le estaba diciendo, mira en Hebreos cómo te habla del tabernáculo, pero te lo habla con la verdadera iluminación de lo que significa. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos iluminación. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien nace de nuevo? ¿Por qué una persona sin Cristo no ve el reino de Dios? Tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Es como si se le abrieran los ojos y empiece a entender. ¡Wow! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es como un velo que tiene la persona. Se quita el velo y ve la verdad. Jesucristo es el camino, no un camino.
Hay millones de religiones, pero Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, gloria a Dios. Si nadie va al Padre si no es por Él, ninguna religión salva, ninguna. Cristo no es una religión, Cristo es una relación. ¿Cuántos me entienden? Ok, entonces estamos claros. ¿Sí o no? Ok, Daniel 12:9 dice así. Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuántos entienden eso? Ahorita es que Dios está dando la iluminación de estas cosas. Por ejemplo, del rapto. Ok. Vamos a ver. ¿Pasa la iglesia por la gran tribulación? ¿Sí o no? Vamos a ver. Si alguno se quiere quedar, no importa. Le regalamos la batería, le regalamos el timbal, las tumbadoras, el teclado, lo que quiera. Amén, le regalo mi carro, que mi carro parece a Terminator después que peleó con el horror marciano. Bueno, ok. Primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Pasa la iglesia por la gran tribulación? Mire lo que dice la palabra. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Esperar dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque no toca tierra en el rapto. No toca tierra. Ok. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué es la gran tribulación? El día de la ira de Dios. No nos ha puesto para ira. Ok. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, aquí está una perla, que es la justificación. Por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es? Escuche esto. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando una persona recibe a Cristo? Es justificado. Alcanza la justicia de Dios, es declarado inocente, sin expediente legal. En ese momento se reconcilia con Dios, está en paz con Dios. ¿Ve? Estando ya justificados, mire cómo dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo? Que no pasamos por la gran tribulación. ¿Ve? El que quiera pasar, bueno, borre esos versículos. Bórralo, quítelo. ¿Ve? Ahora, vamos a hablar de rapto directamente. Y con esto termino. Que solamente Pablo habló del rapto. Jesús también. Juan 14:1-3. Dice así. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ya se fue. ¿Qué está haciendo? Preparando lugar. Entonces dice, está preparando lugar, ¿verdad? ¿Dónde? Allá arriba. ¿Para quién? Para ti. Amén. Vendré otra vez. Cristo viene por segunda vez y después va a venir por tercera. ¿Ven?
Ya vino la primera vez. Un ejemplo, escucha esto. Cuando Cristo vino por primera vez, se sabía cuándo iba a venir. Ahorita no se sabe. ¿Cómo se sabía? Por la profecía de las 70 semanas. Cuando Jesús nació, vinieron los magos. ¿Qué eran los magos? Eran astrólogos. ¿De dónde eran? De Babilonia. ¿De dónde venían? De Irak, de la antigua Babilonia. ¿Dónde aprendieron ellos eso? Lo aprendieron de Daniel. ¿Ve? Daniel era el maestro de todos ellos, era el jefe de todos ellos. Y ellos se dieron cuenta que proféticamente iban a ser el Mesías, porque estaba profetizado. Y llegaron ahí, a donde estaba el niño Jesús. Ahora, el rapto de la iglesia no se sabe cuándo, pero la segunda venida sí. El rapto no tiene señales. La segunda venida sí. Dice que el sol se oscurecerá. O sea, cuando esté en la gran tribulación, va a haber una señal en el cielo sobre la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos me entienden? Ok. Versículo 3, Juan 14. Y si me fuere y os prepararé el lugar. Tengo que acordarme de Mariul. Vendré otra vez. Y mira lo que dice aquí. Mucho cuidado aquí. Y os tomaré a mí mismo. Eso en griego es paralambano. Significa ser sacado y unido a Cristo. ¿Cristo habló del rapto? ¿Sí o no? Ahí habló del rapto. ¿Ve? Ahora vamos con al que se le reveló el rapto de la iglesia, que fue a Pablo. No fue a Juan, no fue a Pedro, no fue a Santiago, fue a Pablo. Y usted me dirá, no, pero tiene que ser Jesús. Pero ya va una cosa, ¿a quién se le reveló la justificación por fe? ¿No fue a Pablo? También. ¿Ve? ¿Cómo es eso? El inicio de la revelación está en el Génesis. El desarrollo es la historia de Israel. El clima son los evangelios, pero la resolución de nuestra fe es a partir de Romanos, que es que contiene las doctrinas fundamentales del cristianismo. Ok, Primera de Corintios 15, 51 al 53. Ok, mira cómo dice. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? ¡Oh! 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 No es eso. ¿Qué es un misterio? ¡Oh! 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 No es eso. ¿Qué es un misterio? Una revelación del Espíritu Santo. Un misterio es algo que está oculto y es revelado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, hablamos la sabiduría en misterio. ¿Ve? Entonces, he aquí os digo un misterio. Yo creo que a Pablo se le revelaron unos cuantos misterios porque fue al tercer cielo, ¿verdad? Algo tenía que decir ese hombre, ¿verdad? Que fue hasta el tercer cielo. ¿Cómo es eso? Tenemos un cielo atmosférico, un cielo cósmico, el cielo atmosférico, la atmósfera, el cielo cósmico donde está el universo, los planetas, y tenemos el tercer cielo donde vive Dios. Allá fue Pablo. No sé cómo fue, no se sabe cómo fue.
¿verdad? He aquí, os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos. O sea, ¿qué está diciendo? El misterio es que esta generación puede ser la que no muera. Que tú no mueras. Y en un abrir y cerrar de ojos seas transformado. O sea, tu cuerpo mortal sea transformado y no veas la muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, no son las trompetas del Apocalipsis. Esta trompeta es la trompeta que sonará es igual como el pueblo de Israel, que eran 2 millones de personas, y para reunirnos sonaba el shofar, una trompeta. ¿Ves? Y con ese ruido ellos se reunían. Nosotros oiremos la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Este cuerpo suyo y el cuerpo mío será transformado como, vamos a ver cómo en Filipenses capítulo 3. Vamos a ver cómo va a ser ese cuerpo. Léalo. Filipenses 3:20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, ¿cómo es esa transformación? Un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, debe ser como un milagro, ¿verdad? Debe ser como un milagro. O sea, que esto corruptible sea transformado en incorruptible, inmortal. Inmortal. Ok. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuántos está conmigo? Ok. Para terminar, 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 18. ¿Sí? Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatado en el griego es harpazo. Significa ser sacado súbitamente. Gloria a Dios. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El rapto de la iglesia. ¿Cómo es eso? Bueno, todos los muertos en Cristo, desde Pentecostés hasta ahorita, resucitarán. ¿Cómo es eso? Bueno, debe ser como algo extraordinario. ¿Ve? ¿Y cómo nosotros seremos transformados? Bueno, también debe ser como un milagro. ¿Ve? Pero lo cierto del caso es que yo creo lo que Dios
dice. ¿Ve? Y yo estoy esperando la venida del Señor. ¿Tú la estás esperando? ¿Ve? Yo estoy esperando que Cristo venga por mí. Que venga por la iglesia.